Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver el curso de Node.js. Voy a tratar de hacerlo lo más simple, práctico y sencillo, ya que cuando trabajamos con Node.js aparece mucho el trabajo con la consola, con NPM, con muchos conceptos que por ahí a priori parecen complicados, pero yo entiendo de que nada es complicado, sino que es la forma en que nos explican ciertos temas. Con esto no quiero decir que yo lo voy a hacer súper claro, pero sí es mi intención. Muy bien, vamos a tener que ver algunos conceptos teóricos, pero lo vamos a ver de una manera más rápida para que pasemos a la práctica. Tenemos que definir: Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor JavaScript V8 de Chrome. Muy bien, esto es lo que nos dice la documentación oficial, el curso. Todos los cursos que hago están basados con la documentación oficial. Pero tenemos ya el concepto y uno dice, ¿qué tiene que ver el concepto? Vamos a desglosarlo. Cuando hablamos de entorno de ejecución, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con la programación. Siempre se dice que JavaScript, ya sabemos que es uno de los lenguajes de programación más populares para trabajar del lado del cliente, es decir, trabajar en el navegador. Bueno, cuando hablamos de Node.js, este nos permite trabajar con JavaScript, no solo en el navegador, como recién dijimos, sino también fuera de él, y también puede ser usado en distintos sistemas. JavaScript, ya sabemos que es uno de los lenguajes de programación más populares, más potentes. JavaScript hoy en día se usa para todo. Ya están viendo que se utiliza para Node.js y también para frameworks como React, Angular, Vue.js, prácticamente para todo. Entonces es fundamental de que tratemos de ver todos estos conceptos. Bueno, ya para finalizar, nos dice que está construido con el motor V8. Motor V8 no es un motor de autos, es un motor V8, son una serie de rutinas de código abierto, de alto rendimiento, de JavaScript, que están escritos en C++. Y es usado en Chrome como Node.js, obviamente. Por ejemplo, Firefox, que es otro navegador, Microsoft Edge, y así podemos nombrar otros. Cada uno tiene su propio motor de ejecución. Bueno, por ejemplo, estamos ahora con Chrome y si quisiéramos, vamos acá a abrir una pestaña, vamos a poner la versión para ver los datos de Chrome y ponemos //versión, que nos dice la versión actual que tengo en mi PC de Chrome, el sistema operativo que tengo en este momento, que estoy ejecutando, la versión de JavaScript, y acá figura V8 y la versión. Luego tenemos acá Flash y otras especificaciones en cuanto a la versión del navegador, pero acá tenemos que nos dice JavaScript, el famoso motor V8. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la página que nos dice ya para instalar, ya lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. Y para instalar Node.js en nuestra PC, seguramente si ya instalaron algunos editores de código o estuvieron trabajando con otros programas o instalaron algunos runtime de acuerdo a lo que estuvieron haciendo, es muy posible que ya tengan instalado Node.js. De cualquier manera, lo vamos a descargar. Vamos a utilizar acá, tenemos dos versiones. Bueno, estas ya saben, no sé si ya conocen lo que significa LTS. Es Long Term Support, que hace referencia a que Node.js le brindará soporte a largo plazo
a estas versiones que se van modificando aquí. En este momento estamos en la 12.16.2. Si este video lo ven dentro de un año, 2 años, ya estará por la 14, 15, 16. Simplemente se refiere a eso. Bueno, le damos clic, va a descargar un archivo, un ejecutable, un instalador de Microsoft, por eso tiene esta extensión MSI, y lo vamos a instalar. Mientras tanto, hasta que se descarga, y vamos a ir viendo, vamos a conocer otro concepto, que es la consola. Si ya trabajaron, presionan la tecla de inicio de Windows junto con la tecla R y aparece esta ventana de ejecutar. Ahí escriben CMD, que es la abreviatura de Command, habla de la línea de comandos. Simplemente poniendo CMD vamos a abrir la línea de comandos de Windows. Siempre para manejar esto necesitamos comandos. Por ejemplo, yo voy a ir a la raíz del disco duro y voy a poner CD, y vuelve a la carpeta anterior. Presiono flecha arriba para repetir el comando, lo ejecuto de nuevo y estoy ya en la raíz. Si quiero limpiar toda esta información, presiono CLS, tipeo CLS y presiono Enter y ya me muestra. Estos son comandos básicos que tenemos ya cuando trabajamos con la línea de comandos. Si ya están familiarizados, yo les diría que no van a tener problemas. Por ejemplo, como yo ya tengo instalado Node, si presiono Node y presiono Node -B de versión, si no tengo instalado me va a dar un error. En este caso, como tengo instalado, me va a decir que la versión que tengo instalado en este momento es la 12.6.1 y acá actualmente ya está con la 12.6.2. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a instalar Node.js. En mi caso voy a actualizar, y acá casi que les diría que es como en todas las instalaciones de software, un siguiente. Pero vamos a ver algunas cosas a medida que vamos instalando. Muy bien, dependiendo de la PC que tengan, esto va a demorar más o menos. Aceptamos los términos. Siguiente, nos dice a dónde se va a instalar. Acá dejamos todo esto por defecto. Acá está el famoso NPM, que es un concepto que vamos a ver mucho, que es el administrador de paquetes de Node. Le damos siguiente y comienza la instalación. Mientras instala, yo les decía recién que tenemos acá la consola de Windows, donde podemos ver un montón de cosas, pero como estamos viendo en Node, vamos a ver la consola de Node.js, que se ejecuta en el mismo entorno que la consola de Windows. Para ingresar a esta consola también es conocida como una terminal de comandos, también conocida como REPL, que hace así, REPL, que hace referencia a, o le llaman REPL, a read, eval, print y loop. ¿Qué significa? En la parte de programación significa un bucle de lectura, evaluación e impresión. Simplemente eso. Por eso muchos dicen la consola REPL, pero es la consola de Node y listo. Más simple. Bueno, esto también es una consola también conocida como de alto nivel interactivo, consola de lenguaje. Es un entorno de programación computacional simple e interactivo que toma las entradas individuales del usuario, las evalúa y devuelve el resultado al usuario, es decir, el print. Y los loops hacen referencia a los ciclos de iteración. ¿Qué quiere decir todo esto? Simplemente que estamos entrando
acá simplemente escribí esto, no es para que se ejecute. A una consola les diría, acá voy a poner Node, acá continúa la instalación, les conté que mi PC está muy lenta. Simplemente vamos a ingresar a una consola de Node que me sigue mostrando la versión 12.16.1, y acá es donde podemos programar. Si se quiere podemos programar, podemos hacer todo esto que les decía. Con control D salimos y ya estamos, volvemos a nuestra consola de Windows. Espero que me sigan, no tienen ninguna otra complicación más que esta. Voy a esperar, así se termina de instalar esto y no tengo conflicto en el momento de que me esté actualizando la consola. Bueno, aquí terminó la instalación, le vamos a dar finalizar, vamos a limpiar esto, y si ponemos Node-B de versión, ya nos debería mostrar no la 12.6.1 sino la última versión. Perfecto, ya tenemos la última versión. Y ahora vamos a hacer unas pruebas en el famoso RPL, o directamente le vamos a llamar la terminal o línea de comandos, como quieran. Ingresamos, ponemos Node y ya estamos aquí. Si ponemos, acá nos dice, si tipeamos .help, nos dice algunos de los comandos más simples. Todavía no los vamos a ver, vamos a ir mostrando otras cosas. Como por ejemplo, vamos a ver acá, como les decía, si esto es un entorno de programación, podemos hacer cosas como por ejemplo, vamos a ver que esto es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a poner 1 más 1 y ya nos dice, nos devuelve el valor. Lo mismo para una resta, para un producto por 5, 10, y para una división 10 dividido 5, 2. Hasta acá tenemos todo. Por ejemplo, también podemos hacer, estas son operaciones muy simples, pero ya vamos a llegar a otras cosas. Por ejemplo, si acá, si ponemos entre comillas estas palabras, esto es muy ya de JavaScript. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, obviamente no va a sumar caracteres, simplemente los va a concatenar. Si queremos borrar esto, presionamos Control L y ya tenemos, hemos limpiado todo esto. Bueno, ya si dijimos que es un entorno de programación, ya podríamos entrar a definir variables. Podemos definir temp1 o podríamos hacerlo con variables locales del tipo let temp1 y le asignamos un valor. Acá nos dice no definido, pero es algo que siempre da, no pasa nada, porque ahora al momento de mostrar las variables están bien los valores. Vamos a poner una variable que se va a llamar temporal2, temp2, le asignamos un valor y acá tenemos esto. Si ahora veo lo que tiene la variable temp1 y la concateno con la variable temp2, obtengo los valores que ya tenía previamente definidos. Por ejemplo, acá vamos a crear sin definir que es del tipo let o del tipo var, simplemente le asignamos un valor. Acá var2 también le defino otro valor. Acá, perdón, nombres variables no pueden estar separados. Vamos a poner 30 y decimos que sumamos ambos. Como son numéricos, nos va a devolver 80. Y así lo podríamos hacer con otro tipo de variable.
Lo único que están viendo es que no tiene ningún otro secreto y que es simplemente una consola, un entorno para programar. De igual manera, si acá en nuestro navegador de Chrome vemos la vista, presionamos inspeccionar y estamos acá con la consola, podemos hacer lo mismo. No deja de ser una simple consola. Miren, y si sumamos temp más temp 2, tenemos el resultado. Lo mismo si queremos concatenar y todo eso. Entonces acá ya tenemos de que estamos viendo de todas las maneras que podemos mostrar la consola. Es más, ahora vamos a trabajar con este editor de código que es Visual Studio Code. También lo podríamos hacer con brackets, pero por ejemplo aquí podríamos vamos a la pestaña que dice terminal, le damos nueva terminal y lo que va a hacer es mostrar otra consola. Entonces ya están viendo que podemos tener una consola desde Windows, desde el mismísimo navegador de Chrome, y también si queremos desde el mismo editor de código abrimos una terminal, una consola, como les decía, un PowerShell también se llama, y tenemos todo lo que les decía. Por ejemplo, acá podemos ver la versión de Node que tenemos en el sistema, hacer todas las operaciones. Entonces son variantes de la consola. Espero de que estas explicaciones tan sencillas, pero nos sirven para comenzar a entender lo que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, podríamos tomar más ejemplos, por supuesto que hay muchas diferencias, como ya les mostré. En Chrome tenemos el manejo del DOM, o sea, acá tenemos todas las pestañas, y si vamos a elementos vemos la estructura básica de esta página, a pesar de que es muy simple, pero podemos ver la estructura del DOM en consola, los recursos, la red, la performance, un montón de cosas que una consola simple de Windows no las muestra, obviamente. Por ejemplo, acá también tenemos, en el momento que nos instala, nos crea una carpeta, y podríamos abrir acá también, desde acá podríamos abrir el Command Prompt. Fíjense que habla Command Prompt, línea de comandos, terminal, PowerShell. Bueno, son distintos nombres para lo mismo, una ventana de comandos. Ahora vamos a ver un concepto que para trabajar con Node.js que se llama NPM. Y ahora vamos a abrir acá la página oficial npmjs.com y vamos a ver de qué se trata NPM. Esta es la página oficial. Primero, definamos qué es NPM. Es un acrónimo de Node Package Manager. Significa un administrador de paquetes de Node. Ustedes dirán, ¿paquetes de qué? Lo vamos a ir viendo. Es un gestor de paquetes desarrollado totalmente con JavaScript. Todo es JavaScript. ¿Para qué sirve NPM? ¿Para qué sirve NPM? Sirve para instalar y gestionar versiones de paquetes y librerías de JavaScript. Es decir, para tener en claro, las librerías NPM son llamadas paquetes. Simplemente eso. Un manejador de paquetes, un administrador de paquetes, un gestor, nos permite descargar los paquetes que han publicado otros desarrolladores. Por ejemplo, yo subí algunos proyectos que tengo en el canal a mi cuenta de GitHub.
Y si ustedes quisieran trabajar con esos paquetes de esta manera, con el npm, con una serie de comandos, ya los instalarían y ya les voy a mostrar cuáles son todas las ventajas. Porque hasta acá uno dice, no, subirlo a Dropbox, yo lo bajo, lo pongo en una carpeta y listo. Perfecto, pero a medida que vamos avanzando con proyectos más complejos, ya van a ver lo simple que se hace y el orden que nos da. Muy bien, este npm también nos permite a nosotros crear y publicar nuestros propios paquetes. Muy bien, ¿cómo se instala npm? Ya se instala por defecto en la instalación de Node.js, como lo vieron al principio. Había una opción que decía para instalar npm. ¿Cómo se usa npm? Ya lo tenemos instalado. ¿Cómo se usa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se usa desde la línea de comandos, exclusivamente de las líneas de comandos. ¿Cómo sé si ya tengo instalado npm? Bueno, vamos, control L. Voy a salir con control D, es decir, salgo de la consola de Node para volver a mi consola de Windows. Yo sé que ya estoy en mi consola de Windows cuando veo este símbolo. Entonces, para ver si antes poníamos Node menos versión, menos B de versión, ponemos npm menos B para ver si ya lo tenemos. Si no lo tenemos, nos dará un error. Si lo tenemos, nos dará la versión de este administrador de paquetes. Bueno, esto está demorando una barbaridad porque se ve que tengo una actualización que se largó. Mientras tanto, hasta que me muestre la versión, acá está 6.14.4. En el caso de que quieran actualizar, simplemente recuerden, npm todo es bajo la línea de comandos, ponemos npm install o i simplemente -g global npm, o sea que estamos actualizando todo este paquete. ¿Qué es lo que hace ahí? Se conecta a los servidores y descarga las últimas actualizaciones. Bueno, ustedes dicen, perdón, yo les decía de que los paquetes, bueno, ahí está chequeando a ver qué hay, qué actualización, y ahí lo va a descargar. ¿Cómo y a dónde se instalan estos paquetes? Los paquetes se pueden instalar de dos maneras en nuestra PC. Una de forma local, que es en la carpeta donde estamos realizando nuestro proyecto. Por ejemplo, acá está actualizando npm. Bien. Acá tengo una carpeta creada, Node, la puedo crear acá, por ejemplo acá en descargas. Esta carpeta, que si ingresamos no hay nada. Podríamos acá crear un archivo index.html o cualquier proyecto. Luego vamos a hacer otros proyectos. Y acá ponemos el código. Creamos una estructura simple. HTML. Con un head y con un body. Acá ponemos una etiqueta H2, cerramos la etiqueta y ponemos curso de Node.js para principiantes. Por ejemplo, sería una página. Acá podríamos tener otra carpeta con hojas de estilos, con archivos de JavaScript, etc. Muy bien, acá se ve que ya lo actualizó. Volvemos, ponemos Node, la versión. Teníamos la 6.14.4. Como esto lo instalé hace poquito, lo actualicé. Yo creo que no creo que haya una actualización. Es verdad, no hay ninguna actualización. Muy bien. Entonces, estábamos acá. Hemos creado un proyecto muy simple. Todavía no hemos instalado nada, absolutamente nada. Y por ejemplo acá en npm, ¿qué encontramos? Por ejemplo, algo con lo que trabajamos mucho, Bootstrap. Tipeamos y acá tenemos un repositorio, un lugar donde se concentran
todas las librerías que pueden encontrar actualizadas. Por ejemplo, acá nos muestra distintas pestañas, el famoso README, si queremos explorar versiones beta, las dependencias, un montón de información. Y acá el logo de Bootstrap, por ejemplo, si quisiéramos el framework Beautify, lo buscamos, lo seleccionamos, y acá está, por ejemplo, a ver, ahí se fue, Beautify, y acá tenemos todo. ¿Qué tienen en común o qué es lo que necesitamos cuando queremos instalar algo? Si quisiéramos jQuery, bueno, acá está absolutamente todo. Pero ¿qué tienen en común todas las librerías, los paquetes que están aquí? Que tenemos que buscar acá cómo se instalan. Y todos tienen lo mismo. Acá nos muestra el símbolo que habla de que es una línea de comando, nos dice cómo se instala. Y siempre lo que estuvimos viendo, npm, espacio i de install y el nombre de la librería, en este caso jQuery. Veamos, Bootstrap. De nuevo, npm, i de install, Bootstrap. Así de simple. Entonces, si quisiéramos instalar Bootstrap en nuestro proyecto, copiamos, es algo muy simple. Estamos acá en nuestro proyecto, lo pegamos, hice simplemente botón derecho del mouse, le doy enter y va a descargar automáticamente todo el paquete de Bootstrap. Miren cómo lo va haciendo. Como les decía, ¿a dónde lo va a instalar? Va a crear una carpeta que se llama Node Modules. Siempre va a pasar eso. En esta carpeta se van a crear todos. Ya les voy a ir mostrando otras cosas. Acá tiro algunas advertencias, unos warnings. Pero acá, miren, ya nos trajo los CSS de Bootstrap, de JavaScript, que en otro momento, o también, si quieren, lo instalan. Por ejemplo, si venimos a la página de Bootstrap, creo que es así, lo estoy tipeando de una, y venimos acá a donde dice para descargar, nos muestra los archivos, nos dice que también nos podemos conectar en línea, no hace falta descargar, hacemos referencia a los CDN, y acá miren, nos dice los paquetes, administrador de paquetes, nos dice lo mismo que vimos recién, npm si lo quieren instalar con Node.js, con npm, tipen esto. Bueno, en este caso muestra un símbolo que también hace referencia a la línea de comandos, no se confundan, y utiliza lo mismo, npm install Bootstrap. Acá pueden tipear npm y Bootstrap o poner la palabra npm install Bootstrap. Es lo mismo, les va a servir lo mismo. Bueno, hasta acá vamos con esta parte de npm. En el próximo video vamos a ver una de las cosas muy importantes, que es el archivo package.json, que acá ya lo instaló. Vamos a ver de qué se trata, lo vamos a ver desde el principio. Por eso es todo, muchas gracias, nos vemos en el próximo video, chao.